En el corazón del Medio Oriente, las noches se encienden con destellos que no son fuegos artificiales, sino proyectiles cruzando el cielo, como si la tormenta misma hubiera decidido caer sobre la tierra. Las sirenas no anuncian celebraciones, sino peligro. Niños, mujeres y hombres corren hacia refugios bajo tierra, abrazando el miedo como si fuera parte de su rutina diaria. Una vez más, la tranquilidad se desvanece como un espejismo en el desierto. Y lo más impactante, no es un conflicto reciente, ni algo que comenzó hace unas décadas. Es una historia que lleva milenios ardiendo en las entrañas de la humanidad. Lo que estás a punto de descubrir no lo verás en los noticieros ni lo escucharás en discursos políticos. Esta historia tiene raíces profundas, espirituales, ancestrales. Si te interesa comprender lo que realmente hay detrás del conflicto, quédate hasta el final. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver el mundo con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque para entender lo que ocurre hoy, hay que retroceder miles de años hasta una figura clave en la historia de tres grandes religiones, un hombre conocido como Abraham. Según los antiguos textos sagrados, un día Dios le habló y le hizo una promesa que cambiaría el curso de la historia. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Ve hacia la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación poderosa y te bendeciré. Eso se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero lo que parecía ser el inicio de una bendición eterna, también marcó el comienzo de una fractura. Porque de esa promesa surgieron no solo esperanzas, sino también disputas. De Abraham nacieron linajes que más adelante caminarían por caminos distintos, caminos que con el tiempo se llenarían de tensiones, rivalidades y reclamos sobre tierras, herencias espirituales y derechos ancestrales. Hoy, cada impacto en el suelo, cada grito desesperado, cada misil lanzado, lleva consigo la sombra de un conflicto que nació en las raíces de una promesa sagrada. ¿Qué ocurrió exactamente entre los descendientes de Abraham para que hoy sigan enfrentándose con tanta intensidad? ¿Por qué, después de tantos siglos, esta herida sigue abierta y sangrando? Es aquí, en los primeros capítulos de la historia humana, donde comienza este relato que aún hoy resuena en los rincones más conflictivos del planeta. Todo se originó con una promesa divina, tan directa como poderosa. Abraham tendría un hijo, y a través de ese descendiente nacería una gran nación. Una promesa que parecía firme como una roca, pero el tiempo pasaba y el milagro no llegaba. Los años se acumulaban, las estaciones venían y se iban, y el vientre de Sara, la esposa de Abraham, seguía en silencio. Ella era estéril y además su edad ya no era favorable para la maternidad. Cada amanecer sin resposta aumentaba as incertezas. A esperança começou a dar espaço para o desespero sutil. A fé balançava, não por falta de crença, mas pelo peso cruel da espera. La duda comenzó a sembrarse en sus corazones. ¿Había sido real aquella promesa? ¿O solo un sueño alimentado por el anhelo? Lo que al principio era expectativa, pronto se tornó en ansiedad. La paciencia comenzó a erosionarse. En aquel silencio de los cielos, la impaciencia humana comenzó a trazar su propio camino y esa decisión cambiaría el destino de generaciones enteras. Consumida por la desesperación y el peso del silencio divino, Sara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Sintiendo que la promesa estaba tardando demasiado en cumplirse, pensó que quizás debía intervenir. En un acto de iniciativa humana y también de profunda angustia, ella decidió entregar a su sierva egipcia, Agar, a su esposo Abraham. Tal vez, pensó, ese era el camino para hacer realidad lo que Dios parecía haber olvidado. Fue una medida extrema,
nacida de la impaciencia y del deseo de ver cumplida una promesa a cualquier costo. Abraham aceptó la propuesta y de esa unión nació un niño, Ismael. Sin embargo, aunque ese nacimiento trajo alegría momentánea, no era la respuesta que el cielo había preparado. Era en realidad el inicio de una fractura silenciosa pero profunda. Esa decisión, tomada sin esperar el tiempo de Dios, se convirtió en el punto de partida de una división que no solo marcó a aquella familia, sino que sembró las raíces de una rivalidad que se extendería durante generaciones. Abraham y Sara, sin darse cuenta, habían dado el primer paso hacia un conflicto que trascendería siglos, religiones y fronteras. Un gesto aparentemente personal, íntimo, cargado de consecuencias históricas y espirituales. Lo que parecía una decisión pequeña, tomada en un momento de impaciencia comprensible, terminó marcando el destino de pueblos enteros. Abraham y Sara jamás imaginaron que aquel acto, impulsado por la urgencia humana y el deseo de cumplir la promesa por sus propios medios, desataría un conflicto que seguiría latente hasta nuestros días. Lo que ocurrió entre muros de una casa repercutiría siglos después en campos de batalla. Sin embargo, la historia aún tenía giros por revelar, porque la promesa original aún no se había cumplido en su totalidad. Estaba por nacer el hijo que, según los planes divinos, sería el verdadero heredero de aquella bendición celestial. Pero antes de que eso ocurriera, otro niño ya había llegado al mundo, Ismael, cuyo nombre significa literalmente Dios escucha. Y sí, Dios escuchó. Escuchou los gritos silenciosos de Agar, la mujer rejeitada, que fugiu de Sara e se viu sozinha no deserto, com o coração despedaçado. Em meio à solidão e ao calor escaldante, um anjo do Senhor apareceu a ela com uma mensagem poderosa. Não apenas reconfortou seu espírito, mas também revelou o destino do filho que ela carregava. Según el relato del Génesis, capítulo 16, versículo 12, el ángel anunció: será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Vivirá en constante enfrentamiento con todos sus hermanos. Palabras fuertes, intensas, que no hablaban de un destino de paz, sino de una vida marcada por el conflicto. Aquella profecía no era una advertencia sin sentido. Era una declaración directa sobre el carácter de Ismael y el tipo de historia que seguiría a su descendencia. Desde su nacimiento ya se intuía que sería una figura compleja, fuerte, rebelde y destinada a caminar por senderos de lucha. Y ese fue apenas o começo do que viría a seguir. La vida de Ismael no sería tranquila ni sencilla. Desde sus primeros días estuvo marcada por la lucha constante, la necesidad de afirmarse y la tensión silenciosa con quienes lo rodeaban. Su existencia fue una batalla continua por pertenecer, por ser visto, por ocupar un lugar legítimo entre aquellos que compartían su sangre. No peleaba solo por espacio físico, sino por dignidad, por identidad y por ser reconocido como parte de una historia mayor. Aunque creció bajo el cuidado de Abraham, su propio padre, Ismael lo hizo a la sombra de una promesa que no le pertenecía por completo. Había amor, sí, pero también un peso que lo acompañaba en cada gesto, en cada mirada. Era como si el destino le recordara a cada paso que él no era el hijo del pacto. Y esa diferencia, ainda que non dita en voz alta, se facía presente como un silencio pesado entre os muros da casa. La atmósfera estaba cargada de algo más que palabras. Había una tensión invisible, pero profundamente real. Todo indicaba que el heredero de la promesa aún no había llegado. Y cuando finalmente apareciera, las cosas cambiarían para siempre. No habría espacio para ambos en el mismo lugar. El conflicto entre hermanos no era solo una posibilidad, era una consecuencia inevitable de una historia que había comenzado con fe, pero también con decisiones humanas marcadas por la ansiedad.
Y así, lo que parecía un hogar se convirtió en el escenario de un choque silencioso entre dos futuros destinados a tomar rumbos distintos. Una promesa cumplida dividiría aún más lo que ya estaba fracturado. Desafiando por completo a lógica humana e todos os limites naturais, llegó el momento en que la promesa divina se hizo realidad. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ambos ya habían cruzado hace tiempo la etapa de la vida en que se espera tener hijos. Sus cuerpos habían envejecido, la esperanza humana se había apagado. Pero el plan de Dios no opera bajo los relojes ni las limitaciones del mundo. Contra todo pronóstico ocurrió lo imposible. Nació Isaac. Aquel niño no era solo un hijo. Representaba el cumplimiento directo de una promesa divina que había tardado décadas en manifestarse. Isaac fue recibido con risas, lágrimas y asombro. Su llegada trajo un nuevo aire al hogar de Abraham, una sensación de plenitud y milagro cumplido. Pero junto con la alegría, también nació una tensión silenciosa y peligrosa, porque ahora, bajo el mismo techo, convivían dos niños, dos destinos, dos futuros completamente distintos. Ismael, el mayor, el primero en llegar, y ahora Isaac, el hijo del pacto. Ambos compartían el mismo padre, pero no la misma promesa. Y eso lo cambiaba todo. El corazón de Abraham estaba dividido. Sentía amor por Ismael, el hijo que había criado con afecto y cuidado. Pero también comprendía que la voz de Dios era clara. Isaac no era apenas una bendición tardía, era el elegido para llevar adelante una alianza eterna. Esa fue la declaración divina, sin margen para confusión. Dios le dijo directamente a Abraham: tu esposa Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto, un pacto eterno con su descendencia. Esto se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 17. Palabras que no dejaban espacio para dudas. La línea del pacto pasaría por Isaac, no por Ismael. E assim, o lar que antes era palco de promessas, agora se tornava território de tensão, onde o destino de povos inteiros começava a se desenhar a partir de dois meninos e uma escolha divina. El hogar de Abraham, que alguna vez había sido símbolo de fe y esperanza, comenzó a fracturarse desde dentro. Por un lado estaba Isaac, el hijo nacido bajo la promesa divina, claramente protegido por el favor de Dios. Por el otro, Ismael, el primogénito, quien aunque había sido criado con cariño, ahora vivía bajo la sombra de su hermano menor. En silencio, Ismael enfrentaba una tormenta emocional, la de sentirse apartado, como si su lugar ya no fuera legítimo. Este conflicto no estalló de inmediato. Durante un tiempo, convivieron bajo una tensión latente, como brasas ocultas bajo la ceniza. Pero esa rivalidad silenciosa, profunda y creciente, no tardaría en transformarse en algo explosivo. El destino de sus descendientes sería marcado por un momento específico, un episodio que sellaría la separación entre dos futuros opuestos. La atmósfera en la casa se volvió densa, tensa, prácticamente irrespirable. Cualquier gesto era observado con sospecha. Hasta que, en un día que parecería cualquiera, ocurrió algo que cambiaría todo. Sara, madre de Isaac, vio a Ismael burlándose de su hijo. Lo que para algunos podría haber parecido una simple travesura entre hermanos, para ella fue una amenaza directa. Esa escena encendió algo en el corazón de Sara. No era solo sobre proteger a Isaac, era sobre preservar a toda una promesa divina. Con firmeza exigió a Abraham que Agar, la sierva, y su hijo Ismael fueran alejados de la familia. No había más lugar para ellos bajo el mismo teto. Essa decisão não veio sem dor. Abraham sofreu ao ser forçado a separar-se do filho que também amava. El patriarca se vio dividido entre el amor humano y la obediencia espiritual. Aquella decisión no fue solo personal, fue histórica.
La expulsión de Ismael marcó el inicio de dos caminos que jamás volverían a cruzarse en armonía. Pero justo cuando la angustia parecía apoderarse del corazón de Abraham, Dios intervino una vez más para dejar claro cuál era su propósito. Le habló directamente, no con reproche, sino con claridad y consuelo. No te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Haz caso a todo lo que Sara te diga, porque será por medio de Isaac que tu descendencia llevará mi nombre. Esto está escrito en el Génesis, capítulo 21, versículo 12. Fue una confirmación dolorosa, pero definitiva. Abraham entendió entonces que no se trataba solo de sentimientos humanos, sino de un diseño superior. Aunque su corazón se quebraba por dentro, comprendía que debía obedecer. Así, con pesar en el alma, se despidió de Agar e Ismael, enviándolos al desierto con apenas lo suficiente para sobrevivir. Aquel adiós no fue simplemente una separación física, fue o inicio de uma ruptura espiritual profunda, onde dois irmãos passavam a seguir caminhos totalmente distintos. Já não era só uma questão de espaço ou convivência, era uma divisão profética. A partir dali, duas histórias se desenrolariam em direções opostas. Ismael, guiado por la providencia divina, logró sobrevivir en medio del desierto. No estaba abandonado por Dios, muy al contrario, fue protegido, cuidado y también bendecido. Pero su camino ya no estaba alineado con la promesa central del pacto eterno. Isaac, por otro lado, permaneció bajo el techo de Abraham como el hijo señalado por Dios, el heredero legítimo del pacto. Él era quien llevaría sobre sus hombros el futuro de una nación elegida, el canal por donde la promesa divina seguiría su curso a lo largo de la historia. Así se selló la separación entre dos hermanos, uno protegido por la gracia, el otro portador de la promesa. Y esa diferencia determinada desde entonces seguiría marcando generaciones hasta nuestros días. En ese momento, sin que nadie pudiera imaginarlo, se sellaron los destinos de generaciones enteras. Aquel acto de separación entre dos hermanos no fue un simple acontecimiento familiar. Fue el inicio de una división histórica que jamás se cerraría por completo. Lo que comenzó dentro del hogar de Abraham resonaría como un eco interminable a lo largo de los siglos, cruzando fronteras, continentes y épocas, hasta manifestarse en los conflictos modernos que aún hoy sacuden el Medio Oriente. Después de aquella despedida marcada por el dolor y la tensión, los caminos de Isaac e Ismael tomaron rumbos completamente distintos. No por acaso, sino en cumplimiento de lo que ya había sido anunciado por el propio Dios. Cada uno seguiría su jornada de acuerdo con un propósito distinto y bien definido. Isaac creció bajo la cobertura directa de la promesa divina, rodeado por la certeza de que su vida no era común, sino parte de un plan eterno. Desde el momento de su nacimiento fue reconocido como el Hijo de la Alianza, aquel por medio del cual se cumpliría la palabra dada por Dios a Abraham. A través de él nacería Jacob, quien más tarde sería transformado por el propio Dios y recibiría un nuevo nombre, Israel. Ese nombre no sería solo una identidad personal, sino el inicio de una nación destinada a marcar la historia. De los hijos de Jacob surgirían las 12 tribus que darían forma al pueblo judío, un pueblo escogido no por mérito humano, sino por designio divino, para ser el portador de la revelación sagrada, el guardián de los mandamientos y el instrumento por el cual el mensaje del cielo sería comunicado al mundo. Israel se convertiría en el canal humano de la alianza eterna, una genealogía de profetas, de promesas cumplidas y de dirección espiritual que influiría a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Por otro lado, Ismael, aunque no fue el heredero del pacto principal, no quedó al margen del cuidado de Dios. También fue profundamente bendecido. Su historia no fue secundaria ni descartada. Al contrario,
Dios mismo prometió que de él surgiría una gran nación. Ismael se convirtió en el padre de 12 príncipes, hombres fuertes, jefes tribales, cuyas familias se multiplicaron y prosperaron. Su descendencia se extendió a lo largo de vastas regiones que hoy comprenden partes del norte de África, la península arábiga y territorios cercanos a la moderna nación de Israel. Así, se formó una red de pueblos árabes robustos, determinados y numerosos, portadores de una herencia cultural, espiritual y política que dejaría huella en la historia de la humanidad. Aunque no formaban parte directa del pacto de Isaac, fueron testigos de la fidelidad de Dios, y su presencia en la región se convirtió en una realidad firme, fuerte e influyente hasta nuestros días. La promesa que Dios hizo a Ismael no quedó en el olvido ni fue un simple gesto de consuelo. Al contrario, también fue cumplida en gran medida. Ismael fue engrandecido, se convirtió en un líder respetado y su descendencia prosperó de forma extraordinaria. Su nombre, que significa Dios oye, fue honrado por el Creador, quien escuchó la aflicción de su madre y le aseguró un destino de grandeza. Ismael llegó a ser un patriarca de pueblos enteros, cuya influencia se extendería por generaciones. Fue bendecido con fuerza, liderazgo y una expansión territorial considerable. Su linaje daría origen a civilizaciones robustas, con culturas complejas, estructuras tribales fuertes y una profunda espiritualidad. Sin embargo, a pesar de esa bendición, hubo una diferencia crucial que nunca fue modificada ni revocada. La alianza espiritual, ese pacto eterno que implicaba una conexión directa, íntima e inquebrantable con el propósito divino, fue establecida exclusivamente con la descendencia de Isaac. Esta distinción no se basaba en méritos humanos ni en favoritismos terrenales, sino en un plan celestial más alto. No se trataba simplemente de genealogía o linaje biológico, sino de misión espiritual. Isaac no solo fue el heredero de una tierra, fue el portador de una herencia que involucraba profecía, redención y el cumplimiento de una promesa que transformaría la historia de la humanidad. Esa diferencia, invisible a los ojos humanos, definía destinos, determinaba llamados y preparaba el camino para el cumplimiento de un propósito eterno que seguiría su curso generación tras generación. Aquella diferencia, que al principio pudo parecer insignificante o hasta invisible ante los ojos humanos, con el paso de los siglos se convirtió en una brecha monumental, imposible de ignorar. Lo que parecía ser apenas un detalle en la historia de una familia se transformó en el eje central de una rivalidad que perduraría por generaciones. Israel y los pueblos descendientes de Ismael crecieron lado a lado, habitando territorios cercanos, respirando el mismo aire del desierto, bebiendo de los mismos ríos, experimentando las mismas estaciones y enfrentando los mismos desafíos del entorno. Incluso compartieron raíces culturales, costumbres antiguas y estructuras tribales similares. Y sin embargo, a pesar de esa cercanía física y esa herencia ancestral entrelazada, nunca caminaron verdaderamente como aliados. Nunca hubo unidad profunda ni paz duradera. Al contrario, las tensiones crecieron como una sombra que acompañaba a ambos pueblos, alimentada por heridas que nunca sanaron. Lo que los unía por sangre los dividía en espíritu. La historia de uno se convirtió en amenaza para el otro. Las antiguas promesas, una recibida y la otra sentida como negada, fueron el combustible de un conflicto que nunca terminó de apagarse. A lo largo de los siglos, esa tensión se manifestó en enfrentamientos, en odios heredados, en desconfianza constante. Fue como una herida abierta, profunda, expuesta al sol del desierto y a la historia humana, que nunca logró cerrarse por completo. Y así, lo que empezó como una diferencia espiritual terminó por convertirse en un abismo político,
cultural y religioso que sigue marcando al mundo hasta nuestros días. Con el paso de los años, y a medida que las generaciones se sucedían, comenzaron a emerger disputas cada vez más intensas, complejas y arraigadas. Lo que en un principio podía haber parecido una simple diferencia de herencia familiar, se transformó en una guerra de identidades. Ya no era solo una cuestión de quién ocupaba qué territorio o dónde trazaban los mapas sus fronteras. Era una batalla mucho más profunda, la lucha por el significado, por la historia, por el derecho a decir, esta tierra me pertenece porque así lo determinó mi origen. Ambos pueblos, los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, se aferraron a narrativas sagradas, a promesas antiguas y a memorias ancestrales que afirmaban su derecho legítimo sobre la misma porción de tierra. Cada uno se veía a sí mismo como el verdadero heredero de una promesa divina. Así, los relatos espirituales se transformaron en banderas políticas y las tradiciones religiosas pasaron a ser herramientas de confrontación. Las diferencias políticas no tardaron en multiplicarse, pero más allá de los gobiernos y sus decisiones, fue en el corazón del pueblo donde el conflicto se arraigó con más fuerza. Se sumaron diferencias religiosas, interpretaciones opuestas, recuerdos dolorosos de guerras pasadas, traiciones, exilios y conquistas. Cada herida se convirtió en una razón más para desconfiar, para rechazar, para resistir. Y lejos de apagarse con el tiempo, esta distancia espiritual y cultural no hizo más que profundizarse con cada generación. Lo que podría haber sanado con el perdón y el diálogo se alimentó del orgullo, el miedo y la memoria colectiva. Así se formó un muro invisible pero infranqueable, que separaba no solo territorios, sino corazones y destinos. Un conflicto que no solo se hereda en la tierra, sino también en el alma. Hoy, después de milenios desde aquel momento en que Isaac e Ismael tomaron caminos distintos, las consecuencias de esa separación siguen cayendo como frutos amargos sobre la mesa de la historia. Aquella antigua decisión, tomada dentro del contexto íntimo de una familia, ha trascendido generaciones y se ha transformado en una herida abierta que sigue sangrando en pleno siglo XXI. Lo que comenzó como um drama entre hermanos, hoje, se manifesta em explosões que iluminam os céus do Oriente Médio, em muros de concreto que dividem povos, em checkpoints militares, sirenes de alerta e em tratados de paz que raramente duram mais que algumas estações. Las fronteras que hoy dividen países están marcadas por más que líneas en un mapa. Están impregnadas de historia, dolor y sangre derramada. Los noticieros del mundo reportan diariamente enfrentamientos, ataques, represalias, y detrás de cada titular resuena un eco antiguo. Es el sonido persistente de una rivalidad que nunca fue del todo resuelta, que se enraizó tan profundamente en la identidad de ambos pueblos que se convirtió en parte de su historia compartida. Las guerras modernas que azotan el Medio Oriente no son simples conflictos por recursos o poder político. Son la continuación visible de una división invisible que comenzó con una promesa espiritual. Lo que parecía haberse quedado en el pasado vuelve a la superficie en cada estallido de violencia, en cada reunión internacional frustrada, en cada lágrima derramada por generaciones que nacen y crecen sin conocer la paz. El pasado, lejos de estar enterrado, sigue escribiendo titulares en tiempo presente. Para muchos que observan desde la distancia, lo que ocurre entre Israel y sus vecinos árabes puede parecer, a simple vista, una disputa más por territorio, una de tantas peleas geopolíticas que han plagado la historia humana. Ven mapas, cifras, tratados, soldados y banderas, y creen estar presenciando un conflicto que podría resolverse con diplomacia o fuerza militar. Sin embargo, esa visión superficial
apenas roza la superficie de lo que realmente está ocurriendo. Quienes se atreven a mirar con mayor profundidad, con ojos que buscan más allá de la política y la geografía, descubren que lo que está en juego es infinitamente más trascendental. Este no es un conflicto común ni una guerra pasajera. Es un capítulo más dentro de una narrativa espiritual milenaria. Una historia que comenzó en las páginas del Génesis y que aún no ha llegado a su desenlace. No se trata solo de una lucha por tierra o recursos. Es una confrontación entre dos herencias, dos líneas de sangre marcadas por una promesa y por un aparente rechazo. Es una batalla silenciosa entre el derecho divino y el deseo humano, entre la elección espiritual y la herida del abandono. Lo que está en juego no es simplemente dónde empieza o termina una frontera, sino quién posee la promesa y qué significado tiene eso para el resto del mundo. Estamos ante un conflicto cuyas raíces están escritas en las Escrituras, en antiguas palabras pronunciadas por Dios mismo, y por eso no puede ser tratado como uno más entre muchos. Esta es una lucha que trasciende generaciones, gobiernos, religiones e ideologías. Es una historia que sigue escribiéndose cada día, no con tinta, sino con vidas humanas. Y su capítulo final aún está por llegar. Lo que presenciamos en nuestros días no es un hecho aislado ni una crisis moderna sin contexto. Es en realidad la continuación de un drama espiritual que lleva milenios desarrollándose con capítulos escritos en sangre, en lágrimas y en silencios que aún gritan desde la historia. Un relato que no nació en los palacios ni en los congresos, sino en el seno de una familia. Dos hermanos, dos hijos del mismo padre, unidos por la sangre, pero separados por una promesa que descendió del cielo con fuerza irrevocable. Esa promesa no solo trazó dos destinos distintos, sino que dividió el curso de la humanidad en dos caminos que hasta hoy siguen cruzándose en tensión. No fue una decisión doméstica o un capricho de circunstancias. Fue una separación profética, decretada desde lo alto, con implicaciones que van más allá del entendimiento humano. Aquel momento, aparentemente íntimo, se convirtió en la raíz de una lucha que todavía arde en la región más sensible del planeta. Las Escrituras, con su claridad inquebrantable, ya anticipaban lo que vendría. El Salmo 83, escrito siglos antes de que surgieran los modernos estados y sus fronteras, advierte sobre una conspiración oscura, meticulosa, diseñada contra el pueblo de Israel. No se trata de un simple desacuerdo político, sino de una estrategia espiritual. Traman con astucia contra tu pueblo y dicen: venid, borrémoslos de entre las naciones, para que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Esta no es una amenaza nueva ni un odio reciente. Esta hostilidad tiene raíces profundamente arraigadas en el alma humana, alimentadas por generaciones que han crecido bajo la sombra de una herencia disputada. Es una enemistad que ha pasado de padres a hijos, de tronos a trincheras, de pergaminos antiguos a titulares actuales. Y aunque cambien los actores y las banderas, el espíritu detrás del conflicto sigue siendo el mismo: la oposición a una promesa divina que se niega a ser destruida. La historia no se repite por casualidad. Se repite porque aún no ha sido resuelta. Desde los tiempos del faraón en Egipto, cuando Israel fue esclavizado y oprimido, hasta las sofisticadas alianzas diplomáticas y geopolíticas del mundo moderno, el pueblo de Israel ha estado constantemente bajo presión. Ha sido rodeado por enemigos determinados, generación tras generación, a eliminarlo de la faz de la tierra. Desde el odio visceral de Amalek, quien juró borrar a Israel sin dejar rastro, hasta los imperios colosales de la historia como Asiria, Babilonia, Roma y más tarde potencias modernas, todos compartieron un objetivo en común: apagar la existencia de una nación
que parecía desafiar las lógicas humanas simplemente por existir. Pero hay algo que muchos aún no logran comprender. Esta lucha no se limita a los mapas, ni se resuelve con tratados. No es un asunto de líneas fronterizas ni acuerdos temporales. La raíz del conflicto está sembrada mucho más profundo, en el alma misma de la historia. Es una batalla por identidad, por destino, por la legitimidad espiritual de una herencia que fue sellada por Dios desde tiempos antiguos. No es solo un pueblo defendiendo su territorio, es una nación portando una promesa que incomoda al mundo. Del otro lado del conflicto, los descendientes de Ismael caminan con una carga que no es menor ni reciente. Es una herencia emocional y espiritual tan antigua como la misma promesa que los dejó fuera del pacto central. Son generaciones enteras que han crecido bajo la sombra de una bendición que sienten que nunca les fue plenamente concedida. No porque Dios los haya olvidado, sino porque la historia, tal como fue escrita, los dejó mirando desde afuera. Para ellos, la promesa fue una palabra escuchada, pero no recibida, una mesa servida, pero sin lugar reservado. Con el paso del tiempo, ese sentimiento de exclusión no se desvaneció, no fue diluido por las conquistas ni por el orgullo nacional. Al contrario, se fue sedimentando en el alma colectiva, pasando de padres a hijos, como un susurro persistente de injusticia. Lo que comenzó como una pregunta, ¿por qué no nosotros?, se transformó en una afirmación, resistiremos. El dolor ancestral se volvió silencio, un silencio profundo, cargado de tensión, de identidad herida. Y ese silencio, con los años, tomó la forma de resistencia. Resistencia cultural, religiosa, política y muchas veces armada. No es una lucha que se grite en plazas ni que se discuta en foros internacionales. Ese eco de rechazo no se expresa con facilidad porque vive en un plano más íntimo. No se trata simplemente de geografía o de poder, es una cuestión de alma. Es un eco que no se apaga con discursos ni con tratados. Se escucha en lo más profundo del espíritu humano, allí donde habitan las preguntas no respondidas, las heridas que no sangran pero tampoco sanan, y el deseo silencioso de tener un lugar legítimo en una historia que, desde su perspectiva, siempre pareció escrita para otros. Por eso, lo que a los ojos de muchos parece una simple disputa territorial, una más en la larga lista de conflictos del mundo moderno, para quienes conocen el origen verdadero, tiene una dimensión infinitamente más profunda. No es solo una batalla por tierras o fronteras, es el grito silencioso de una herida espiritual que nunca fue sanada. Es una lucha por significado, por un lugar legítimo en la historia sagrada, por una validación que no llega desde los hombres, sino que solo puede venir desde lo alto. Es la historia de un hermano que fue apartado, que sintió el peso de no haber sido elegido y que, generación tras generación, ha cargado ese silencio como si fuera una marca invisible. Y aunque no todos lo reconozcan conscientemente, ese anhelo de justicia, de ser visto, de ser incluido en el plan eterno, sigue vivo. Es un clamor que no se puede resolver con palabras humanas ni con firmas en papel, porque es un capítulo inacabado de una historia escrita por Dios, y solo Él puede ponerle el punto final. Del otro lado, los hijos de Isaac también libran una batalla constante, no solo externa sino interna. Luchan día tras día por permanecer en la tierra que consideran un legado divino, un regalo sagrado, transmitido no por conquistas humanas, sino por mandato celestial. Para ellos, cada paso sobre esa tierra es una afirmación de fe, de propósito y de identidad. No es solo una cuestión de existencia física, es una expresión de fidelidad a una promesa hecha hace miles de años por el mismo Dios de Abraham. Esa es la raíz de la tensión persistente. Por eso,
Incluso cuando se firman acuerdos de paz, cuando se celebra con entusiasmo cada nueva negociación internacional, cuando los líderes del mundo levantan sus copas esperando que esta vez sea diferente, la tensión no se disuelve. Porque la raíz no está en la política ni en la diplomacia, la raíz es espiritual, y mientras no se resuelva lo que fue escrito en lo alto, la tierra seguirá temblando por lo que ocurre aquí abajo. Porque en lo más profundo de todo este conflicto subyace una verdad que pocos quieren reconocer. Esta guerra nunca ha sido únicamente humana. Detrás de ejércitos, tratados, diplomáticos y discursos encendidos, hay una dimensión invisible pero real, poderosa, antigua y activa. Lo que está en juego no es solo poder ni geopolítica, sino un propósito eterno en tensión. En el corazón del conflicto no se encuentra una simple parcela de tierra, sino una región diminuta en tamaño y, sin embargo, inmensurable en su valor espiritual y simbólico. Esa delgada franja de tierra que muchos ansían conquistar y que otros veneran con profundo respeto es, desde tiempos remotos, conocida como la Tierra Prometida. Una tierra que no fue adquirida por fuerza militar ni por títulos humanos, sino otorgada por el mismísimo Creador mediante un juramento inquebrantable. El Señor habló directamente a Abraham y le hizo una promesa clara, solemne y eterna. Toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así está escrito en el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 15. No fue una sugerencia ni una oportunidad condicional, fue un pacto divino, sellado por aquel que no cambia ni miente. Y esa promesa no quedó detenida en Abraham. Fue reafirmada a su hijo Isaac y más tarde confirmada a su nieto Jacob, quien sería transformado por Dios y pasaría a llamarse Israel. Con ese nombre no solo nació un hombre nuevo, sino también una identidad colectiva, una nación con un llamado espiritual único. La promesa fue transmitida de generación en generación, no como una herencia material cualquiera, sino como una alianza viva, que definía no solo un territorio, sino un propósito, ser el canal a través del cual Dios se revelaría al mundo. Por eso, esa tierra no es simplemente otro lugar en el mapa, es el epicentro de una historia profética. Es el escenario donde lo eterno y lo temporal se cruzan. Y mientras esa promesa siga vigente, y lo está, la Tierra Prometida seguirá siendo el punto de tensión más sensible del planeta, porque lo que Dios declaró como suyo, el mundo no puede redefinir. La línea de la promesa fue trazada por Dios con absoluta claridad, sin ambigüedad alguna, pero esa claridad trajo consigo consecuencias profundas. Porque mientras los descendientes de Isaac eran establecidos como herederos del pacto, portadores de una alianza eterna sellada por la voluntad divina, los descendientes de Ismael, aunque igualmente multiplicados, bendecidos y prósperos, quedaban fuera de esa herencia específica. No se trataba de una exclusión humana, sino de un diseño celestial que muchos no lograron comprender del todo. Para los hijos de Ismael, observar cómo una sola nación reclamaba con autoridad espiritual y convicción histórica la exclusividad sobre un territorio tan profundamente simbólico, no solo generaba desacuerdo político, despertaba dolor existencial. Era como presenciar una celebración a la que nunca fueron invitados, pero cuyo origen conocían íntimamente. Esa promesa, que para uno significaba propósito, para el otro se convertía en herida abierta. Con el paso de los siglos, la Tierra Prometida dejó de ser una simple franja de terreno entre montañas y valles. Se convirtió en el corazón palpitante del conflicto. El suelo mismo adquirió un peso que iba más allá de su valor estratégico o económico. Era una cuestión de significado, de destino. Y en el centro de esa tierra, brillando como una joya codiciada, estaba Jerusalén, la ciudad sagrada por excelencia, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano.
Jerusalén dejó de ser solo una capital, se convirtió en el símbolo máximo de la promesa, una ciudad deseada no solo por pueblos vecinos, sino por imperios enteros que a lo largo de la historia trataron de poseerla, controlarla o redefinir su identidad. Para los hijos de Ismael, dispersos por vastas regiones, desde el norte de África hasta la península arábiga, el pueblo de Isaac se volvió una constante fuente de incomodidad y conflicto, no solo por su presencia, sino por lo que representaba, un recordatorio vivo de una promesa que, a sus ojos, les fue negada. Esa memoria, transmitida de generación en generación, no se disolvió. Al contrario, creció. Y cada vez que el pueblo de Isaac afirmaba su derecho a la tierra, los hijos de Ismael lo sentían como una afirmación de su exclusión. Así, la ciudad de la paz se transformó en el epicentro de una lucha que no es solamente por territorio, sino por significado, identidad y reconciliación pendiente. Por eso, lo que muchos observan hoy en los noticieros bajo etiquetas como disputas territoriales, conflictos fronterizos o tensiones geopolíticas, en realidad no es más que la superficie visible de una historia infinitamente más profunda. Detrás de cada titular, de cada cumbre internacional, de cada resolución firmada en mesas de negociación, hay una pregunta no resuelta que sigue marcando el pulso de Medio Oriente. ¿Quién es el verdadero heredero? ¿Quién posee, según la visión divina, el derecho legítimo, no solo histórico sino espiritual, de existir, habitar y permanecer en esa tierra sagrada? Lo que está en juego no se puede medir solo en kilómetros cuadrados, ni se puede dividir por tratados humanos. Está en juego una promesa milenaria, un pacto que no fue sellado con tinta, sino con la voz de Dios mismo. Y esa promesa sigue viva. Cada piedra de Jerusalén, desde las antiguas ruinas hasta los muros más modernos, carga consigo el peso de ese juramento eterno. No son simples bloques de piedra o elementos arquitectónicos, son testigos silenciosos de una historia espiritual que se resiste a ser olvidada. Cada calle, cada frontera, cada colina dentro del territorio de Israel está impregnada de significado sagrado. Las líneas que hoy vemos trazadas en los mapas del mundo moderno no son solo divisiones políticas, son marcas que rozan lo eterno. Cada ciudad en disputa, ya sea una aldea pequeña o una metrópoli estratégica, representa algo mucho mayor que su ubicación. Es un símbolo, una evidencia tangible de un antiguo pacto. Son recordatorios constantes de que hubo una vez una promesa y que esa promesa fue hecha a un solo linaje, con una intención divina que trasciende la comprensión humana. Por eso, mientras no se entienda la dimensión espiritual del conflicto, cualquier intento de solución quedará incompleto, porque lo que arde en esa tierra no es solo la tensión de los hombres, sino el peso de lo eterno manifestándose entre nosotros. Mientras ese pacto permanezca vigente, y lo está porque fue sellado por el mismo Dios que no miente ni revoca sus promesas, el conflicto no podrá ser resuelto únicamente mediante tratados diplomáticos, acuerdos de paz temporales o resoluciones firmadas en salones internacionales, porque la raíz de todo esto no fue escrita con tinta sobre papel, sino con sangre sobre generaciones. No está fundada en intereses políticos, sino en herencias espirituales. No es solo historia, es destino. Desde el mismo día en que Israel fue reconocido como nación en 1948, su existencia ha sido moldeada en el fuego de la adversidad. Cada día de su historia moderna ha estado marcado por guerras defensivas, por cercos territoriales, por sobrevivencia ante amenazas existenciales. Sin embargo, mucho antes de eso, incluso desde los días de Abraham, la semilla del conflicto ya había sido plantada. No solo ha enfrentado enemigos visibles, naciones, ejércitos, grupos armados, sino que ha combatido una fuerza más profunda,
el espíritu de rechazo que nació cuando Ismael fue separado de Isaac en los áridos paisajes del desierto. Aquel momento, descrito en el libro del Génesis, fue más que un simple acto familiar. Fue el punto de partida de una herida que jamás fue completamente sanada. Fue la ruptura entre dos hermanos que compartían sangre, pero no la misma promesa. Esa separación no solo dividió una familia, dividió el curso de la humanidad. Desde entonces, la historia ha estado marcada por una tensión constante entre la elección divina y el dolor humano, entre el favor otorgado y el resentimiento heredado. Y es esa rivalidad, silenciosa para algunos, explosiva para otros, la que sigue latente en cada decisión, en cada frontera, en cada enfrentamiento. Una tensión que no solo atraviesa los milenios, sino que los une, como si el tiempo no hubiera podido cerrar del todo esa brecha. Porque no se trata solo de una lucha por tierra, sino de un clamor por reconocimiento, identidad y restauración. Y mientras esa herida espiritual permanezca abierta, la tierra seguirá reflejando el conflicto que habita en el corazón de sus hijos. La Biblia deja constancia de una larga lista de pueblos que intentaron, generación tras generación, borrar al pueblo de Dios de la historia. Egipcios, filisteos, amalequitas, moabitas, asirios, babilonios. Todos ellos se levantaron con fuerza, armados con odio y ambición, buscando silenciar para siempre a Israel. Siglos más tarde, Roma destruyó el segundo templo y dispersó a los judíos por todo el mundo. Fue una diáspora que duró milenios. Muchos pensaron que esa era la última página de su historia, pero estaban equivocados, porque contra toda lógica, contra todos los pronósticos humanos, Israel regresó. Y no solo regresó, en 1948 renació como nación soberana en su propia tierra. Desde ese día, su existencia ha estado marcada por el fuego. Guerras estallaron casi de inmediato. La Guerra de Independencia en 1948, cuando el recién nacido Estado de Israel teve que lutar pela sua sobrevivencia desde o primeiro día. Luego vino la Guerra de los 6 días en 1967, una victoria relámpago que redefinió mapas y realidades. En 1973, la Guerra de Yom Kippur volvió a poner a prueba su existencia, y desde entonces, una cadena ininterrumpida de ataques, atentados, intifadas, amenazas constantes, escaramuzas y tensiones con sus vecinos se convirtió en parte de su día a día. ¿Cómo explicar tanto odio direccionado a un país tan pequeño, tan joven, rodeado de naciones muito mayores? Porque simplemente este conflicto nunca fue meramente territorial. Lo que el mundo ve como una lucha por tierras, en realidad es una confrontación espiritual arraigada en un origen milenario. Un drama que la ONU, con todos sus discursos y resoluciones, no puede resolver. Porque el conflicto no fue escrito en papel diplomático, fue escrito en el Génesis. Allí leemos que la descendencia de Isaac lleva consigo el sello de la promesa divina. Y la descendencia de Ismael, aunque también bendecida, carga con una lucha profunda por reconocimiento, por un lugar en la historia que siente que le fue negado. Pero esto no termina aquí, porque hay un destino profético, aún no cumplido, que involucra a ambos linajes. Una historia que todavía se está escribiendo, guiada por un propósito mayor que trasciende la política y el poder. El final aún no ha llegado, y cuando llegue, no será decidido en asambleas humanas, sino por la voluntad del Dios que hizo la promesa desde el principio. A pesar de todo el dolor, el derramamiento de sangre y la división que han marcado cada siglo desde aquella antigua separación, la Biblia no cierra su relato con tragedia. Al contrario, anuncia un futuro completamente distinto. Un tiempo venidero donde el conflicto entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael llegará a su fin. No será mediante tratados firmados en oficinas diplomáticas,
ni por acuerdos que duran apenas algunos años. Será a través de algo infinitamente superior, el establecimiento del gobierno del Príncipe de Paz. Los profetas de Israel no hablaron en símbolos vagos, fueron claros y contundentes. Anunciaron un día en que Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, un día en que las espadas se convertirán en arados y las lanzas en herramientas de cosecha. Ninguna nación volverá a levantar su arma contra otra. Ya no se enseñará más la guerra, porque no habrá más guerra que pelear. Eso está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 2. Y es una promesa tan firme como la que fue dada a Abraham. Habrá un día, aún por venir, en que los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac no se verán como enemigos, sino como hermanos reconciliados. Juntos subirán a Jerusalén, no con odio ni temor, sino con manos levantadas en adoración. Irán al encuentro del único Dios verdadero, no como pueblos rivales, sino como hijos reunidos bajo un mismo Padre Celestial. Ese día traerá la paz que el mundo jamás ha logrado construir por sus propios medios. Y cuando llegue, toda lágrima será enjugada, toda espada será enterrada, y Jerusalén será por fin lo que siempre estuvo destinada a ser, la ciudad de la paz eterna. Las lágrimas que han regado los desiertos y empapado los valles no quedarán olvidadas. Serán secadas por aquel que tiene el poder de reconciliar lo que el mundo considera irreconciliable. Vendrá el Mesías, y con él llegará la justicia, la verdad y una paz auténtica. Una paz que no depende de líneas en un mapa, sino de corazones transformados desde lo más profundo. Porque al final, Dios no rechazó a Ismael. Simplemente lo colocó fuera del pacto principal, pero no fuera de su amor. El plan de redención no fue diseñado solo para uno, sino para todos los pueblos. Incluye también a los descendientes del desierto, a las naciones dispersas, a los que han caminado en sombra esperando una señal de esperanza. La guerra entre hermanos no durará para siempre. La promesa concluirá donde todo comenzó, en reconciliación. Llegará un día en que toda espada caerá al suelo y no volverá a levantarse, porque Dios no comete errores. Él no escribe historias a medias. Y aunque los caminos a veces se dividan, su plan sigue activo, silencioso pero firme, guiando la historia hacia un destino eterno. El pacto hecho con Abraham no fue un privilegio limitado a una etnia o una tierra. Fue una semilla sembrada con el propósito de florecer para todos. Desde el principio, el deseo de Dios fue claro: alcanzar a todas las familias de la tierra. Así lo dijo, así lo prometió. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición sigue viva. Esa historia sigue en marcha. Y lo que empezó con dos hermanos terminará con una familia reconciliada bajo un solo Dios. Génesis 12:3 deja una promesa poderosa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero fue siglos más tarde cuando ese misterio, guardado desde los orígenes, sería finalmente revelado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, declaró con claridad algo que cambiaría para siempre la comprensión de la herencia espiritual. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Gálatas 3:29. Y con esas palabras todo cambia. La línea divisoria entre judíos y árabes, entre israelitas e ismaelitas, entre linajes enfrentados por siglos, fue rota en la cruz. Porque Jesús, el descendiente prometido, no vino solo a confirmar un pacto antiguo, sino a inaugurar uno nuevo, uno que une en lugar de dividir. Él vino a redimir lo que el pecado quebró, a restaurar lo que los hombres separaron y a reconciliar lo que parecía imposible de sanar. En Cristo, el muro de enemistad se derrumba. Ya no se trata de sangre, ni de genealogía, ni de geografía. Ahora,
Lo que define a un heredero de la promesa es su fe en el Mesías. Lo que comenzó con Abraham floreció en Jesús y hoy alcanza a todo aquel que cree, porque al final la mayor promesa no fue una tierra, sino una redención eterna, y esa está disponible para todos. Aquellos que un día pelearon por territorio ahora tienen acceso a una herencia celestial. Los que nacieron en tierras áridas, marcados por el silencio del desierto, hoy pueden beber del agua viva que brota del trono de Dios. Aquellos cuyas manos estuvieron en guerra contra todos, ahora pueden extenderlas en señal de reconciliación y paz. La guerra entre hermanos puede haber comenzado en el libro del Génesis, pero la restauración fue anunciada en la cruz por medio de Cristo. Y llegará el día en que no habrá más divisiones, ni muros, ni fronteras, solo un rebaño, un solo pastor, un solo pueblo redimido por gracia, porque la promesa siempre fue más grande de lo que imaginamos. La historia de Ismael e Isaac no es simplemente una página del pasado, es un espejo que nos confronta en el presente y una ventana abierta hacia el futuro. Hoy, mientras las naciones se arman, mientras suenan sirenas en Israel y se levantan voces contra Jerusalén, muchos preguntan con asombro, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué precisamente Israel? La respuesta no está en la política ni en los mapas, está en el origen, en el día en que dos hermanos fueron separados, en el momento en que una promesa fue sellada en pacto y la otra fue llevada al desierto. Pero el Dios que llamó a Abraham nunca perdió el control de la historia. Él sigue gobernando, Él sigue hablando, Él sigue cumpliendo todo lo que prometió. Y está preparando el regreso del verdadero heredero, el Hijo que no solo unirá naciones, sino que restaurará lo que fue quebrado, el que traerá justicia duradera y paz verdadera sobre toda la tierra. Porque está escrito en Zacarías 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día uno será el Señor y uno será su nombre. La guerra entre hermanos no terminará en un campo de batalla, sino en el abrazo del Padre. Y el desierto, antes lugar de separación y conflicto, se convertirá en suelo sagrado de adoración. El fin del dolor no será el vacío, será el inicio de la gloria. Y cuando ese día llegue, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que el verdadero descendiente de Abraham, Jesús el Mesías, reina sobre todo, por los siglos de los siglos. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos las verdades que la historia y la fe revelan. Hay mucho más por descubrir, y lo mejor aún está por venir.